Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho del Trabajo, contamos con un referente del Derecho del Trabajo de España, el doctor Eduardo Rojo Torrecilla, que nos hablará de los desafíos del derecho del trabajo en el siglo XXI. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra al doctor. Bienvenido. Bienvenidos. Como integrante del Consejo Directivo de este Colegio Público de Abogados de Capital Federal, le doy a todos y a todas la bienvenida a esta actividad, a esta clase magistral que hemos dado en llamar Los desafíos del derecho del trabajo en el siglo XXI, donde contamos, como dijo la presentación, con el honor de la presencia del doctor Rojo Torrecilla, un referente de la temática en España, académico, catedrático, que nos honra con su presencia. Y le doy entonces la palabra al director del Instituto del Derecho del Trabajo, el doctor Pablo Dameschick, que ha sido quien coordinó esta actividad que presentamos. Buenos días a todos, bienvenidos a la casa de todos los abogados, que es el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Bueno, el instituto que tengo el honor de dirigir, también conjuntamente con la directora académica honoraria del instituto, la doctora Mirta Torres Nieto, vamos a tener el honor de hacerle la introducción a esta eminencia del derecho del trabajo de España, que es el doctor Eduardo Rojo Torrecilla, que es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Barcelona desde el 16 de enero de 2008, es director del Departamento de Derecho Público y Ciencias Histórico de la UAB desde noviembre del 2014 a noviembre del 2018, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Girona desde junio del 94 hasta marzo del 2000, y director del Departamento de Derecho Privado de la UDG, durante el periodo junio 2004-junio 2007. También fue coordinador de los estudios de la licenciatura de Ciencias del Trabajo del 2002 al 2004, director del Comité Científico encargado de los trabajos de elaboración del Plan General de Empleo de Cataluña, 2006-2008, director de la Cátedra de Inmigración, Derecho y Ciudadanía de la UDG desde octubre del 2001 a diciembre de 2007, creada por acuerdo entre el Obispado de Girona, la UDG y el Síndic de Gueugres. Coordinador del Grupo de Trabajo sobre el Acceso al Mercado de Trabajo, creado en el marco del proceso de elaboración del Pacto Internacional para la Inmigración de Cataluña. Es autor y coautor de numerosas publicaciones, libros y artículos sobre políticas laborales, de empleo y de inmigración. Pretende transmitir políticas y sociales a todas las personas interesadas a través de su blog, que es eduardorojotorrecilla.es, y en general en las redes sociales. Dicho esto, le damos la palabra a nuestro invitado. Bienvenido y muchas gracias por estar presente. Pues muchísimas gracias a la organización de esta importante actividad, de este importante evento, al colegio, al instituto, por su amable invitación a participar y poder compartir una hora o quizá algo más de mis reflexiones sobre el derecho del trabajo con un nutrido grupo de juristas, de los que sin duda alguna, si tuviéramos más tiempo para un posterior debate, seguro, podría aprender mucho. Porque si algo he aprendido a lo largo de mi vida universitaria, es que cada día estamos en condiciones de aprender, a veces de desaprender, y en bastantes ocasiones también de adaptarse a los cambios que las relaciones de trabajo han tenido desde a lo largo del tiempo. Por ello, reiterando este agradecimiento, si me lo permiten, voy a realizar mi intervención con que me servirá para exponer aquellos aspectos que considero más importantes
de los desafíos con los que se encuentra el mundo del trabajo y el derecho del trabajo, porque es el que afecta a las personas trabajadoras en este siglo XXI, que parece, más que parecer, sin duda, tendrá un antes y un después de la crisis sanitaria que estamos viviendo desde marzo de 2020 y que lamentablemente se ha llevado la vida de muchas personas. Dicho eso, si me permiten, paso a compartir la pantalla sobre la cual desarrollaré mi intervención, que se abordará desde una perspectiva obviamente general, internacional, de aquello que es el derecho del trabajo y las relaciones laborales, descendiendo en algunos momentos al marco europeo y en la parte final dejando también algunos apuntes de ese debate tan rico y complejo que estamos teniendo en España sobre el que se ha dado en llamar nuevo estatuto del trabajo del siglo XXI. Nuevo estatuto que ha quedado hasta ahora en una fase meramente preparatoria porque la actividad jurídica y, en definitiva, la actividad política que ha dado paso a las normas se ha concentrado en la búsqueda de soluciones a la crisis. Cuando preparaba mi intervención, hace un par de días, pensé que sería correcto y además educado y además relevante empezar con una referencia a aquel territorio que tan amablemente las personas que forman parte del mismo han tenido la amabilidad de invitarme, y destacar, como les decía con anterioridad, que la crisis que vivimos está teniendo unos efectos muy perniciosos para las relaciones de trabajo que se miden, se concretan en términos de disminución de la tasa de participación de personas trabajadoras en el mundo del trabajo, crecimiento del desempleo, impacto especial en la población femenina, y esto que se refiere a América Latina y el Caribe, afecta a todos los países, no importa si desarrollados o en vías de desarrollo, y pone en tela de juicio, a mi parecer, ya lo adelanto, algunos de los grandes avances que se han producido en materia normativa de igualdad en los últimos años en la mayor parte de países, y en el ámbito geográfico en el que ustedes desarrollan su vida cotidiana, su actividad, y que tiene bastante más importancia quizá que en otros, por ejemplo, en la Unión Europea, el alto grado de informalidad de las relaciones de trabajo trae consigo también un debilitamiento de las normas del cumplimiento normativo, suponiendo que esas normas puedan llegar a aplicarse. Y digo ello porque se ha constatado en este ámbito geográfico de América Latina y el Caribe que la informalidad, en este caso, no ha contribuido a superar la crisis, a diferencia o a corregir los efectos perniciosos de la crisis, a diferencia de lo que ocurrió en la crisis económica del año 2008. Bien, como les decía, perdón un momento, estamos condicionados, pero yo no he querido plantear mi intervención únicamente sobre la crisis que nos ha generado el coronavirus, sino transmitir también que los desafíos no son derivados de esta crisis, sino que vienen de mucho tiempo antes, de mucho tiempo atrás. Esta crisis nos ha impactado en todos los ámbitos de las relaciones de trabajo. Yo no les voy a ocultar que tengo especial predilección por las encíclicas sociales, por la doctrina social de la Iglesia.
y que soy un firme seguidor en el terreno personal y, por supuesto, en el terreno social, que va vinculado, en este caso, al religioso, con las aportaciones del Papa Francisco y algunas de sus referencias o algunas de sus citas más importantes en documentos publicados en la página web del Vaticano, me han parecido que encajaban perfectamente en la reflexión que yo quería realizar en el día de hoy. Porque si hablamos de derecho del trabajo, hablamos de globalización, hablamos de cambio demográfico, hablamos de medio ambiente, hablamos de cuidado de las personas, hablamos de protección social y, en definitiva, hablamos de una sociedad que quienes tenemos ya una edad que la Organización Internacional del Trabajo califica educadamente de personas de edad avanzada, queremos dejar y queremos conseguir que las y los jóvenes puedan tener acceso a una vida mejor. Y otra cita que me parece de especial importancia en un tiempo en el que las palabras pierden su sentido y en donde los grandes términos, los grandes conceptos del derecho del trabajo que nos explicaron nuestros maestros, los primeros maestros en el ámbito español, el doctor don Manuel Alonso Lea, el doctor don Manuel Alonso García, todavía hoy ese gran maestro don Miguel Rodríguez Piñero, el valor de las palabras, me trae a la cabeza el desprestigio que tienen algunas palabras o el mal uso. La palabra libertad, la palabra solidaridad, la palabra flexibilidad, si la queremos llevar al terreno de las relaciones de trabajo. Hay que dotarlas nuevamente del contenido real y no del que se ha ido desvirtuando en una utilización claramente sesgada y poco favorecedora, a mi parecer, más bien todo lo contrario, de los intereses de la mayor parte de la población. Si nos acercamos allá a los desafíos del derecho del trabajo, habrá que recordar algo que es importante. Jurídicamente hablando, efectos sociológicos y, por supuesto, también efectos estadísticos. Hablamos casi siempre de derecho del trabajo, ¿verdad? Y hablamos menos de aquello que es realmente la actividad a la que todas las personas que me están escuchando, o casi todas, y viendo, se dedican, que es al derecho de las relaciones laborales, al derecho del empleo. Porque trabajo puede ser tanto aquello que está regulado por la normativa jurídica, por su Código de Trabajo argentino o por el Estatuto de los Trabajadores español, como, y siendo distinto, como también, mejor dicho, de aquellas actividades que no tienen la consideración jurídico-laboral y que en muchas ocasiones, trabajo de cuidados no remunerado, por ejemplo, significa una parte importante del Producto Interior Bruto de muchos países. Por tanto, es una reflexión conceptual, no es mía. Es obvio que se utiliza en muchos ámbitos, la OIT la utiliza de forma muy clara y consciente para tener presente aquello que es el trabajo y aquello que es el empleo. Pero en mi intervención utilizaré obviamente el término al que estamos acostumbrados, que es el derecho del trabajo. Hay palabras que están de moda, desgraciadamente, en el ámbito social y en el ámbito laboral ahora. Quienes están en desempleo, quienes están en reducción de jornada, quienes están con contratos de trabajo suspendidos, la figura en España de los expedientes de regulación temporal de empleo, o simplemente quienes no pueden acceder a un empleo o lo han perdido, están preocupados, inquietos,
al mismo tiempo que observan cómo los datos estadísticos y los datos de los que nos hablan los medios de comunicación y los estudios más solventes demuestran que hay un incremento importante de las desigualdades. Pero en esta reflexión sobre los desafíos del derecho del trabajo, yo querría poner el acento en palabras como que quiero trabajar jurídicamente hablando con estas palabras que ven ustedes en la pantalla: solidaridad, diálogo, diálogo social, participación de los agentes sociales, esfuerzo conjunto, respuestas comunes, valor del trabajo. Todo ello está en la Agenda 2030, en la Agenda de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, y es el punto de referencia que debemos tener en todos nuestros debates sobre el futuro del trabajo y el derecho del trabajo. Y algunos de los factores que han influido y siguen influyendo, y lo harán más en el inmediato futuro del mundo del trabajo, ya los que el derecho del trabajo, no solo el derecho del trabajo, pero sí, el derecho del trabajo tiene que dar respuesta, son los que les planteo a continuación. Con una idea previa, con una idea o tesis previa que para mí es fundamental y que traslado siempre a mi alumnado, que es la transversalidad del derecho del trabajo. No se puede estudiar el derecho del trabajo, estoy seguro que compartirán esta idea, si no tenemos presente la importancia del derecho internacional, del derecho constitucional, del derecho civil, del derecho mercantil, del derecho administrativo, del derecho financiero y tributario para todo aquello que afecta a los ingresos de la población. Esa transversalidad es la que hace que el derecho del trabajo, si cabe, cobre aún mayor importancia de aquella a la que en más de una ocasión se ha dado y que yo diría que debe ser ampliada, incrementada, cuando debatimos sobre los problemas actuales que nos afectan. Sin ninguna vocación de exhaustividad y con la petición que traslado a todas las personas participantes de que piensen de qué forma el ordenamiento jurídico internacional, por una parte, pero más concretamente el argentino, en el ámbito federal o en los territorios correspondientes que asuman competencias, pueden trabajar sobre estas materias, les diría que tenemos un ámbito de reflexión y de trabajo muy importante. Lo he dicho, lo reitero, las políticas de igualdad en el ámbito laboral, cómo se llevan a cabo las políticas de conciliación, que a mí me gusta más utilizar la palabra corresponsabilidad, de las vidas familiares, laborales y privadas. ¿Y qué efectos negativos puede tener esta crisis? Vuelvo a insistir. No está escrito en ningún lugar. No está escrito en ningún lugar que tenga efectos negativos. Y el derecho del trabajo tampoco está escrito en ningún lugar que tenga que ir en una u otra dirección, porque al final es el mundo político y el mundo social el que lo dirige hacia un sentido u otro. Hablar de políticas de protección social es pensar en cuál es la edad media de la población en cada país, por supuesto. Tendrá sus propios análisis en el ámbito del trabajo y de qué forma esas políticas, básicamente pensadas para proteger a las personas trabajadoras cuando lleguen a la edad ordinaria de jubilación, deben adaptarse a un cambio que en los países, en buena parte de los países, se está dando ya un envejecimiento de la población y por tanto, una ampliación del número de años de vida, espero que vida sana, durante la que pueden vivir un buen número de personas que han cotizado y que tienen derecho a esas pensiones. Hablarles de la inmigración supongo que no es nada nuevo en un ámbito geográfico en donde se mueven millones de personas y en donde han existido y siguen existiendo numerosas situaciones, fenómenos que en ocasiones pueden llegar a ser o son conflictivos. Pero la inmigración
es un fenómeno, algo que existe y que seguirá existiendo y que jurídicamente hay que tratar de conseguir que sea, además de integrador para la población migrada, que garantice el carácter regular de la posibilidad de acceso al mundo laboral. Seguramente alguno o alguna de ustedes habrá tenido noticias de los acontecimientos que han acaecido hace un cierto tiempo, no mucho, en la frontera entre África y España, en concreto en la ciudad de Ceuta, y la entrada de un importante número de personas africanas, lo que ha generado un cierto conflicto. Ciertamente esta es una imagen que puede darse de la inmigración, pero no es la que yo traslado. La que yo traslado es de cómo conseguir que las políticas de inmigración permitan la integración, el acceso regular al mercado de trabajo, con los mismos derechos, con las mismas obligaciones, pero con los mismos derechos que las personas nacionales. Hoy estamos reunidos virtualmente. Les decía a mis queridos y querida anfitriona que ojalá pudiera estar presencialmente con ustedes, pero las posibilidades tecnológicas nos permiten estar en esta reunión a miles de kilómetros de distancia, y en el mundo del trabajo la inteligencia artificial, como enseguida veremos, afecta a todos los aspectos de la vida laboral, a todos, desde el inicio, desde los procesos de selección hasta los procesos de organización de las condiciones de trabajo, hasta llegar, sí, a la extinción de las relaciones de trabajo. Porque en ese mismo documento al que hacía referencia anteriormente de la OIT y de la CEPAL sobre la situación social en América Latina y el Caribe, publicado el 14 de junio, la segunda parte del documento está dedicado a las personas trabajadoras en plataformas digitales en ese ámbito territorial. Y saben ustedes que cualquiera de esas personas, si no funciona correctamente, vamos a decirlo así, a juicio de la empresa para la que presta sus servicios, y no entro ahora en qué categoría, en qué modalidad jurídica, puede ser desactivada, que es una expresión que edulcora la realidad de que se rescinde la relación de trabajo, llámese despido o no. Riesgos laborales, prevención de riesgos laborales. Sin duda, uno de los aspectos más preocupantes de cara al futuro es la proliferación de consecuencias no tanto físicas, sino psíquicas, que está generando la situación de crisis y lo que ello provoca también en el ámbito de la prestación laboral, como puede ocurrir. Permítanme también que comparta con todas y todos ustedes la anécdota con la que iniciaba las conversaciones previas a esta sesión, de haberse caído hoy Internet en el lugar donde debía estar yo para impartir esta sesión, y por tanto imagínense que eso fuera un trabajo, un tiempo de trabajo, los problemas de índole psíquica que eso puede suponer. Política fiscal que obviamente afecta a la remuneración de las personas trabajadoras y de la carga que eso suponga, y no solo para ellas, sino también para las empresas, en términos de gastos. Cambio climático. Las migraciones internacionales derivadas del cambio climático, pero desde otra perspectiva la necesidad de adaptar, dice la OIT, de conseguir unas políticas económicas sostenibles, bajas o cero en carbono, políticas verdes, políticas que posibiliten empleos de calidad y también válidos para el sostenimiento de cualquier parte del planeta. Nuevas y no tan nuevas formas de trabajo, porque miren, el teletrabajo yo creo que obviamente se ha desarrollado con bastante intensidad durante la situación de crisis, pero el trabajo a distancia ha existido durante mucho tiempo, desde el trabajo a domicilio,
básicamente de mujeres en los talleres textiles, en el ámbito textil a domicilio o en el sector de la juguetería. Y el teletrabajo existía también, aunque ahora se ha desarrollado con mucha mayor intensidad. El trabajo a distancia, como les acabo de indicar. Y estas nuevas formas de trabajo, que se dice que son las de la economía de plataformas, ciertamente plantean problemas jurídicos importantes y los juristas tenemos que analizarlos. Pero déjenme que les cuente algo que puede parecer una reflexión de persona ya de edad avanzada, pero que entenderá muy bien lo que quiero transmitirles. El debate sobre si esas personas que trabajan para las economías de plataformas tienen relación laboral o no, no es tan distante, al menos en España, del que hubo en el año, fíjense bien, 1986, cuando se produjo un accidente de un mensajero y se debatía si había relación laboral o no, cuando la diferencia entre aquel momento y ahora es básicamente la aplicación tecnológica, que no se olvide, notas, presupuestos sustantivos de ajenidad y dependencia, que es titularidad del sujeto empleador. La intervención pública, los cambios en el mundo, el derecho del trabajo es transversal, lo decía anteriormente. Y el derecho del trabajo también debe adecuarse a los cambios en los hábitos de consumo. Es obvio que ha crecido mucho la venta no presencial, la venta por Internet, y por tanto también las empresas pueden reestructurar la organización de su trabajo y eso requerirá también plantearse nueva organización en la movilidad funcional, a veces en la movilidad geográfica. Hay que plantearlo, hay que plantearlo. La intervención pública en la economía. Miren, hoy justamente se publica en el Boletín Oficial del Estado Español el reglamento que desarrolla, que permite ya la aplicación del fondo estratégico de capitalización de las empresas, de determinadas empresas que cumplan unos requisitos, en los que intervendrá el poder público, que asumirá una parte de la titularidad hasta que, digamos, la empresa vuelva a una situación cuando menos estable. Esto que hasta hace poco tiempo en Europa y desde luego en España parecía algo impensable, fíjense cómo se ha posibilitado que se desarrolle en una crisis sanitaria, social y económica como la que vivimos, y para la que afortunadamente, y esto también afecta al derecho del trabajo, también afecta al derecho del trabajo, se han adoptado medidas a escala internacional que no han puesto el acento en la austeridad que tanto coste económico y social en términos de empleo ha tenido para la población trabajadora a escala mundial. La formación y reestructuración profesional, la adaptación al futuro, es otro de los elementos más relevantes, ¿Cuántos cursos de formación se han realizado por el colegio? ¿Verdad que es una pregunta retórica porque no tengo la respuesta, pero estoy seguro que quienes lo dirigen lo saben. La cantidad de actividades formativas que se han debido desarrollar para ya no solo conocer las normas, sino también para proceder a su interpretación. Y en el ámbito laboral, ¿cuántos programas informáticos hemos debido conocer y nos hemos debido adaptar a ellos? Todos los que trabajamos con este planteamiento, con esta perspectiva, obviamente, de utilización informática. Pero no se olvide, mientras ven ustedes la pantalla y observar y puedan leer algunas reflexiones que complementan lo que les acabo de indicar desde la perspectiva de la Unión Europea y por tanto aplicable a España, no nos olvidemos, y ustedes seguramente lo conocen con mucha más intensidad y más detalle que yo, la importancia de aquellos trabajos que hasta hace poco tiempo parecían prescindibles y que han devenido imprescindibles durante la pandemia y en donde la actividad informática es relativamente pequeña, como es el trabajo de las personas que trabajan en el sector de la restauración y en el sector de cuidado y de atención a las personas, que requeriría también de una protección
específica. Desafíos del derecho del trabajo del siglo XXI. Pues para mí han de partir de la premisa que tienen ustedes expuesta en la pantalla y que guarda relación con enlaza con una conferencia que impartí hace 2 años para la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo en esa preciosa ciudad española que es Santiago de Compostela, y en donde se abordaban las nuevas o no tan nuevas formas de trabajo, y donde ponía el acento en que lo importante es disponer de una normativa que garantice el derecho al trabajo, pero no el derecho a cualquier trabajo. No el derecho a cualquier trabajo, sino el derecho a un trabajo estable, digno y de calidad, en donde los derechos vayan de la mano, ciertamente, con las obligaciones, pero que garanticen, que puedan garantizar lo que pide la OIT, nada más ni nada menos, que es el trabajo decente y digno. Y es que a veces hay que recuperar la historia del derecho del trabajo, porque estamos en el siglo XXI, pero hay que retrotraerse a veces a los inicios del derecho del trabajo y a buena parte del mismo a lo largo de su historia, que es hablar de jornada, de horario, de medidas de prevención de riesgos laborales, de contrato de trabajo, sea verbal o estricto, pero con derechos y obligaciones. Como ven, no son desafíos, algunos de ellos, del siglo XXI, son el ADN del derecho del trabajo a lo largo de toda su historia y en cualquier país. Porque lo que me pedía la organización, al hilo de lo que estoy explicando, es cuáles son esos desafíos. Algunos los he apuntado. A mí me gusta más hablar de adaptación, de renovación del derecho del trabajo. Y el derecho del trabajo, ¿qué les voy a decir a todas y todos ustedes que cada día tienen que conocer las normas, tienen que aplicarlas, tienen que interpretarlas en los ámbitos judiciales y en los ámbitos administrativos? Tiene que adaptarse a unas circunstancias económicas que son cambiantes y sociales. Miren, en España, durante la situación de crisis, no me atrevo, por supuesto, a hablar de Argentina, porque cometería errores imperdonables, pero fíjense que en España, desde la declaración del estado de alarma, el 14 de marzo de 2020, se han dictado con contenido laboral más de 30 reales decretos ley, es decir, normas que tienen contenido laboral, no en su totalidad, obviamente, pero que afectan a las relaciones de trabajo y que, por tanto, también condicionan extraordinariamente el futuro de nuestras relaciones de trabajo. Hay que pensar en la diversidad de ese mundo del trabajo, en la diversidad de ese mundo del trabajo que es la pequeña y mediana empresa, la gran empresa tecnológica, la gran empresa, vamos a llamarla clásica industrial, la intervención de los poderes públicos en la economía, qué medidas van dirigidas a jóvenes, ampliando el concepto de joven hasta una edad ya que al menos en España llega hasta los 30 años, o qué medidas se dirigen a población de edad avanzada, que todavía hoy tenemos normas que se refieren a partir de los 45 años, ¿verdad? Cuando la expectativa de la edad de jubilación es de 66 y la expectativa de vida es muy superior. Por tanto, añadan ustedes a lo que tienen en pantalla todo lo que les parezca oportuno en su ámbito profesional y permítanme ya que en esta segunda parte de mi intervención pues complete algunas de las ideas jurídicamente hablando que he desarrollado con anterioridad. Porque, ¿qué decíamos? ¿Qué decíamos anteriormente? Que la automatización es un elemento importante de cambio y que afecta a las relaciones de trabajo. ¿Sí? Sí, sí. Yo creo que es una cuestión interesante, la dejo planteada porque no afecta solo, mejor dicho, no afecta al derecho del trabajo, afecta al derecho internacional y afecta al derecho civil, pero puede tener trascendencia sobre el daño que pueda provocar una máquina en la actividad de una persona trabajadora. ¿Puede tener un robot personalidad jurídica? Bien,
Esto es lo que reconoció Arabia Saudí a este robot que tienen ustedes en pantalla y que parece, no del todo ciertamente, pero que se asemeja mucho a un ser humano, ¿verdad? Pero más allá de esta cuestión, más allá de esta anécdota, que por ser jurídica ya deja de ser anécdota porque hay el debate de si hay responsabilidad jurídica, ¿de quién sería en tal caso? Lo importante es que tiene un impacto directo sobre la actividad productiva que, a mi parecer, complementa en muchas ocasiones la actividad humana. Yo no tengo tantas dudas no tengo tantas dudas, o mejor dicho, no soy tan negativo sobre la pérdida de puestos de trabajo que pueda significar la automatización, porque de los estudios más solventes me atrevo a decir que se ha demostrado que complementan en la mayor parte de las ocasiones la actividad humana. Pero sí que es cierto, si hacemos un ejercicio práctico, ese que tenemos que hacer cualquier jurista, sobre la vida laboral y el derecho del trabajo, desde el momento de la selección de personal hasta el momento de la extinción de la relación de trabajo, es, por ejemplo, cómo seleccionamos como empresa a un trabajador o a una trabajadora. Tarea ingente para las direcciones de recursos humanos y sabemos que buena parte de ese proceso ya se puede hacer a través de la gestión algorítmica. Gestión algorítmica que puede tener, está comprobado, sesgos discriminatorios por razón de edad, por razón de sexo, por razón de denominación, de nombre y apellido de las personas. Por tanto, es tan importante velar porque esta automatización funcione adecuadamente como porque los algoritmos que facilitan el trabajo, obviamente que facilitan el trabajo de selección y también de contratación, no tengan ningún género, ningún sesgo, que discrimine a uno u otros colectivos. Seguramente en el debate, y si tuviéramos más tiempo, se podría plantear a buen seguro algún caso del que conozcan ustedes o que lo hayan llevado como representantes en sede judicial de discriminación en esos procesos. Pero les decía también que el algoritmo gestiona la organización del trabajo. Oigan, trabajo de economía de plataformas. ¿Cómo sabe ese joven o esa joven que tiene que prestar un determinado servicio, llevar un determinado encargo a un cliente? ¿Cómo sabe cuándo lo debe realizar? ¿Tiene que conectarse previamente a una plataforma? ¿Tiene que elegir turnos de trabajo que están organizados? ¿Puede seleccionarlos? Depende de las posibilidades que le ofrezca la aplicación tecnológica. Pues esto que es tan claro y diáfano y que todas las personas que trabajan en este ámbito lo saben, más allá de la denominación jurídica que tenga esa relación, se puede trasladar a muchas otras facetas de la relación de trabajo. Y de ahí, permítanme un inciso, la importancia de del recientemente aprobado Real Decreto Ley 9 de 2021 en España sobre regulación de las relaciones de trabajo de las personas que prestan sus servicios para la economía, para las empresas de reparto, y en donde se ha modificado el derecho de información de la representación del personal para que puedan tener información sobre los algoritmos que utiliza la empresa en su actividad laboral. En su actividad laboral no vulnera otro elemento importante de transversalidad del derecho del trabajo. No vulnera el secreto empresarial, no vulnera ninguna ley de secretos empresariales. Todo aquello que no afecte a la organización del trabajo, obviamente, forma parte, vamos a llamarlo, de ese manto jurídico de protección de la actividad empresarial. Pero desde el punto de vista de que las personas trabajadoras puedan llegar a negociar las condiciones de trabajo y, por tanto, como se ha dicho gráficamente, negociar el algoritmo es extraordinariamente importante. La automatización ha llegado a muchos trabajos y también en algún momento también a la actividad mayoritariamente femenina, ¿verdad? Por cierto,
de las tareas de limpieza, de las tareas básicamente en la hostelería. Bueno, pero no ha llegado totalmente, porque me parece que esta imagen que tienen ustedes viene a demostrar que el trabajo humano en este ámbito es totalmente necesario. Sería necesario, ¿verdad? Sería necesario un avance importante en este terreno. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Pues porque hay un convenio muy importante de la OIT, el convenio 189 de 2011 sobre trabajadoras y trabajadores domésticos, que todavía cuesta de poner en marcha, de ratificar. En el caso de España parece que lo vamos a conseguir, pero está costando mucho. Y buena parte del trabajo que se realiza en ese ámbito, yo les he puesto un ejemplo bonito de un hotel, pero como demuestra el estudio que presentó ayer la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo doméstico, buena parte del mismo todavía se realiza de forma informal, de forma sin derechos, más que sin derechos, sin regulación jurídica y por tanto al albur de las decisiones del llamado sujeto empleador. La idea que les he querido transmitir en toda esta parte de mi intervención es que esta interconexión permanente en la que vivimos creo que tiene muchos aspectos positivos. Creo que los tiene. Entre ellos el que hoy podamos estar conversando y viéndonos a miles de kilómetros de distancia. Y que puede ser también muy útil para, en situaciones como la crisis que hemos vivido y que todavía estamos viviendo, desarrollar formas de trabajo que protejan la seguridad y salud de las personas trabajadoras, pero que al mismo tiempo hay que tener en consideración los riesgos que eso produce en términos tanto laborales, riesgos físicos o psíquicos, como también de una pérdida de algo que es fundamental para el mundo del trabajo y para el derecho del trabajo también, no se olvide, que es la sociabilidad, la relación de las personas en su actividad laboral. El teletrabajo es importante, ciertamente, es uno de los, ya más que reto, es uno de los elementos del cambio o de desarrollo del cambio que ya está presente. Y tiene estas ventajas e estos inconvenientes que les acabo de indicar y que por razón de tiempo no voy a reiterar. Sí que es importante pensar, ampliando un punto aquello que les decía con anterioridad, sí que es importante pensar en qué medidas de protección social, básicamente en el ámbito de las pensiones de jubilación, hay que adoptar. Y siempre ello debe hacerse en perspectiva a medio plazo. Son decisiones que no tienen un inmediato impacto. Son decisiones que deben adoptarse a partir de previsiones demográficas y, por supuesto, de algo que es mucho más, algo que es tan importante como es de la mayor o menor tasa de participación de las personas trabajadoras en el mercado de trabajo. Porque buena parte de los problemas sobre los que debatimos en cualquier país, la OIT lo ha recordado en su recomendación aprobada hace unos años, muy importante, sobre los pisos mínimos de protección social. Lo importante es la financiación de esas medidas de protección y que ciertamente cuanto mayor sea la tasa de participación de la población trabajadora, cuanto mayor sean los salarios y por tanto las deducciones sobre los mismos, la posibilidad de financiación obligada por parte de los poderes públicos en cada Estado, depende de sus circunstancias políticas, económicas y sociales, puede ser mayor o menor. Es una cuestión importante. Si se fijan ustedes como anécdota social, pero que tiene trascendencia jurídica, evidentemente, aunque no se diga en esos términos. Cuando en la República China se permite romper con el tabú de un hijo por unidad familiar y se plantea que pueden tener hasta 3, no es solo por un deseo de incrementar la natalidad, permítanme que lo diga con toda claridad, sino también por la necesidad de incorporar
más mano de obra al mercado de trabajo y también de disponer de más recursos económicos a medio plazo para la población trabajadora. De la igualdad en las empresas, de la igualdad por razón de sexo o género. Es un elemento fundamental. Pero no solo de este ámbito, sino de la igualdad para todas las personas con independencia de raza, de nacionalidad, de origen social, de etnia, de discapacidad, son elementos fundamentales que no es un desafío del siglo XXI, es un desafío permanente del derecho del trabajo. En España se aprobaron en octubre de 2020 2 reales decretos sobre planes de igualdad salarial y normas sobre transparencia retributiva para que la representación del personal y las personas trabajadoras tengan conocimiento de cuáles son las remuneraciones en los distintos sectores o ámbitos o grupos profesionales de su empresa y, por tanto, que puedan conocer si existen diferencias de trato que cabría calificar de injustificadas. Se camina lentamente en este proceso de la igualdad, pero me parece especialmente importante destacar. No me detengo ya porque ya he apuntado las ideas básicas sobre la inmigración, salvo para reiterar o apuntar, más que reiterar, un par de ideas que para mí son muy importantes. Una con carácter general. Cuando hablemos de población migrante en situación no conforme a derecho en el mercado de trabajo, me parece que debemos hablar de población regular o población irregular. Los seres humanos no somos ilegales. Lo que es ilegal son actuaciones contrarias a derecho que pueden tener responsabilidades administrativas, laborales o penales. Y una segunda, que es necesario avanzar en los procesos de regularización de esta población trabajadora migrante. Cada país tiene sus perspectivas, obviamente, y en España estamos avanzando lentamente, pero sobre todo más por la vía de la importancia de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Supremo, para ampliar las posibilidades de lo que llamamos arraigo laboral, que es cuando una persona se encuentra en situación irregular y ha podido trabajar de forma irregular o irregular durante los 2 años anteriores, cosa que deberá acreditarse jurídicamente hablando, claro está, bien por resolución por acta de la inspección, bien por sentencia judicial o bien por conciliación previa a esa decisión en sede judicial. También les he indicado la importancia de los riesgos y no querría dejar de hacer una breve referencia en mi intervención al carácter multinacional o transnacional del derecho del trabajo. Ya se lo he dicho, que la transversalidad lleva a esa relación, pero cuando estamos permanentemente debatiendo sobre si una empresa que opera en una ciudad argentina o en una ciudad española y tiene su casa matriz, su casa madre, a miles de kilómetros de distancia y se toma una decisión que afecta a la vida de cientos o a veces miles de personas trabajadoras y el sector de automoción en España sería un elemento significativo, reparo en la importancia de disponer de normas internacionales que sean de obligado cumplimiento para todas las empresas y también de establecer medidas mucho más por la vía de acuerdos sociales entre organizaciones sindicales y empresariales internacionales para facilitar que las cadenas mundiales del suministro, aquello que se desarrolla la actividad en muchos países del planeta, puedan gozar de unas condiciones dignas de trabajo con independencia del lugar en el que se encuentren. En esto juega un papel muy importante la organización sindical, el sindicalismo. En esto juega un papel fundamental el desarrollo de organizaciones sindicales potentes, fuertes, no atomizadas, que defiendan los intereses de todas las personas trabajadoras
y básicamente a través del instrumento jurídico por excelencia, que es, ¿cuál es el instrumento jurídico por excelencia? Es la negociación colectiva de las condiciones de trabajo. Negociación colectiva porque al final son los convenios, más allá de que tengamos la ley de contrato de trabajo, la ley del Estatuto de los Trabajadores, van a ser los convenios los que van a concretar en el ámbito correspondiente cómo se aplica la normativa o cómo se complementa o cómo se desarrolla la misma. Bien. Última parte de mi intervención. Les decía que hablamos de desafíos, pero ¿de verdad son nuevas algunas relaciones de trabajo? Yo creo que sí en algunos casos, creo que sí. En economía de plataformas, básicamente las que se realizan por medio de canales telemáticos, hay ahí un rico debate para saber cuándo estamos en presencia de quién es el sujeto empleador, quién es el sujeto trabajador por cuenta ajena, por cuenta propia, qué papel juegan las plataformas, se acaban convirtiéndose en alguna ocasión en el sujeto empleador. Pero en las empresas de economía de plataformas que trabajan en vivo y en directo, es decir, que la actividad es presencial como la que tienen ustedes en pantalla, estamos hablando de personas que he dicho con toda claridad a mi parecer, y tengo la garantía de que mi afirmación no es solo mía, sino está validada por el Tribunal Supremo Español en sentencia de 25 de septiembre de 2020 y en un posterior auto de 18 de mayo de este año que ha inadmitido un recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por otra empresa porque ya se considera suficientemente clarificada la situación por la primera sentencia. Yo entiendo que son trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, dado que los requisitos, los presupuestos sustantivos, aquello que los maestros del iuslaboralismo de América Latina, de España, pergeñaron y delimitaron con claridad, que son las notas de voluntariedad, de remuneración salarial, de ajenidad en la titularidad de los medios de producción a veces, en los frutos, mucho más importante en el mercado, no es el sujeto trabajador el que delimita cuándo puede seleccionar a sus clientes, y las notas de dependencia, por supuesto, de organización productiva, por mucha flexibilidad que se le quiera dar, porque en cualquier trabajo puede haber ya tipos de flexibilidad, no únicamente en estos, se puede llegar a la conclusión, repito, que es la mía, también es la del Tribunal Supremo, hay debate, estoy seguro, por lo que conozco, que en Argentina y también en otros países de América Latina hay un rico debate al respecto, sobre el cual obviamente no me debo pronunciar. Porque al final, si han visto ustedes ese capítulo de la serie Black Mirror, al fin resulta que en las relaciones de trabajo ya no interviene únicamente el trabajador, sino que también intervenimos los clientes, que somos los que a través de nuestra puntuación a determinados trabajos y a las personas que lo realizan, también tenemos una incidencia directa sobre qué puede afectarles en su relación de trabajo. De forma que cuando les piden a ustedes que den una valoración a una actividad realizada por vía telemática, sepan, estoy seguro que lo sabemos todos, que eso tiene importancia. Últimos minutos de mi intervención, porque como se trata de la vida española, no era el objetivo de mi intervención, pero si quieren podemos enlazar con esos debates que estoy seguro también tienen en Argentina y que en ocasiones, en relación con la crisis que vivimos, la crisis de la pandemia, han sido ustedes mucho más claros. No sé cuál será la opinión que cada una de ustedes tenga al respecto, pero han sido mucho más claros en algunos puntos y han reiterado, me parece que recientemente, por ejemplo, que la prohibición de despedir por motivos relacionados por la crisis derivada de la COVID-19 y que esos despidos no tienen efecto alguno, mientras que en España seguimos discutiendo sobre si se trata de despidos
nulos, por tanto sin efectos, o despidos improcedentes, que al fin y al cabo llevan aparejada, no se olvide, en España, la opción entre readmisión o indemnización a cargo del sujeto empleador. En muy apretada síntesis, en 5 o 6 minutos, ¿sobre qué puede girar el debate o sobre qué ha de girar en España el debate del nuevo Estatuto del Trabajo? Un primer aspecto importante, delimitar bien el concepto de relación de trabajo, adecuándolo a las nuevas realidades derivadas de la economía tecnológica. Un aspecto importante. Segunda cuestión, reforzar en las modalidades de contrato de trabajo y, más concretamente, en la duración del mismo, la presunción, la protección especial del contrato de trabajo por tiempo indefinido y concretar y delimitar muy bien cuándo puede llevarse a cabo un contrato de duración determinada y los efectos jurídicos que puede tener el incumplimiento de la normativa, aplicando una directiva comunitaria del año 1999 que nos trae de cabeza, y lo digo en el sentido casi más literal de la palabra, a quienes trabajamos en este ámbito por la cantidad de personal temporal irregular que hay en las administraciones públicas y que está generando una litigiosidad en sede judicial muy importante respecto a cuál debería ser su situación jurídica. Habrá que potenciar la normativa que permita evitar el trasvase empresarial en términos que supongan cesiones ilegales de empresa. Habrá que regular adecuadamente las empresas multiservicios y habrá que velar claramente porque la extinción del contrato de trabajo quede claramente delimitada respecto a la nulidad, respecto a la improcedencia, respecto a la procedencia, y que la indemnización no sea, este es mi parecer, que no es compartido por otros sectores, lo digo claramente, la indemnización no sea tasada en función de una antigüedad, sino que se tenga en consideración las condiciones, las características concretas de la relación laboral extinguida. Habrá que velar porque los órganos de representación en la empresa se ajusten a las nuevas realidades del trabajo a distancia, del teletrabajo o del trabajo en donde las fronteras en la economía informal, como les he dicho antes, el de la economía de plataformas, adquiere especial relevancia. Y último, y no menos importante, habrá que velar claramente y habrá que regular la legitimidad de las organizaciones empresariales y sindicales con criterios claros y adecuados. Ya los hay, pero habrá que retocarlos para que se sepa cuando se inicia la negociación de un convenio que afecta a todos los trabajadores y trabajadoras y a todas las empresas de un ámbito sectorial de aplicación, que esas organizaciones tienen la legitimación suficiente para negociar. En definitiva, y acabo, lo que he pretendido, no sé si lo he conseguido, pero como se suele decir, al menos lo he intentado, ha sido darles unas pinceladas de aquello que yo considero que son desafíos que nos llaman a todos a seguir trabajando para que el derecho del trabajo sea aquello que fue en sus orígenes y que sigue teniendo pleno valor, que es la protección del trabajo, la protección de las personas trabajadoras y, en definitiva, haciendo mía la declaración del centenario de la OIT aprobada en junio de 2019, poco antes de la situación de crisis, la búsqueda de un trabajo digno, estable y decente. Y como ven, se ha acabado el cuento no sé si se ha acabado, pero se ha acabado mi explicación. Les agradezco esa paciencia que habrán tenido y, por tanto, quedo a su disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Es un placer haber escuchado sus conceptos, su visión.
Tengo algunas preguntas, por cuestiones de tiempo, la respuesta lo más sintética posible. El licenciado Luis Antonioli, director académico de Funditra, dice, bueno, gracias por la invitación, muy interesante la ponencia. Mi consulta es en relación al autoempleo, a la luz de la pandemia, si España o la Unión Europea han modificado su legislación y o implementado programas de innovación para los autoempleados vulnerables. Es una pregunta realmente importante. Muchas gracias. Sí, sí se han instrumentado medidas tanto laborales, en términos básicamente de protección social, como básicamente en el ámbito español, porque en el ámbito de la Unión Europea conviene recordar en este punto que la Unión Europea no tiene competencias propias en materia laboral. Lo que hace la Unión Europea es establecer lo que llamamos un método abierto de coordinación, fija criterios generales que después deben seguir los Estados miembros en sus políticas de empleo. Hecha esta observación, en el ámbito español se han instrumentado a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones medidas dirigidas, en primer lugar, a la protección social del empleo autónomo, de tal medida que, por ejemplo, se ha exonerado del pago de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social cuando se cumplían determinados requisitos de situación de crisis, y también se ha ampliado considerablemente lo que llamamos protección por cese de actividad, que sería una variante, permítanme la simplificación jurídica, de la protección por desempleo en el ámbito de las personas trabajadoras por cuenta ajena para el personal autoempleado. En una prestación económica también a que no haya podido continuar la actividad como autoempleado, como trabajador o trabajador autónomo por las circunstancias de la crisis. Y yo me atrevería a decir que en este ámbito efectivamente se han producido avances importantes, derivados de la situación de crisis ciertamente, pero sí, exoneraciones, reducciones en las cotizaciones, exoneraciones en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, protección por cese de actividad, en medidas de carácter fiscal y tributario también, exoneración del pago o moratoria, vamos a decirlo técnicamente mejor, ¿verdad? Moratoria en el pago de determinados tributos cuando la situación económica no lo permitía. ¿Es ello suficiente? Ya saben ustedes, dice el refrán, que nunca llueve a gusto de todos, pero me parece que las medidas, a mi entender, deben considerarse globalmente de positivas. Adelante, María. El doctor Ernesto Azaz hace algunas consideraciones, por la brevedad del tiempo las vamos a sintetizar, pero consulta sobre su opinión en cuanto a la inmigración europea y la afectación o no del derecho laboral. Tiene razón quien ha formulado la pregunta en que seguramente podríamos dedicar otra sesión, ¿verdad?, a esta temática. Europa se está construyendo más últimamente y lo que les voy a decir no me gusta, más sobre medidas de control que sobre medidas de integración. Seguramente porque tenemos una frontera geográfica con África, y seguramente también porque algunos vientos populistas llevan a pensar que la inmigración es un fenómeno negativo. Yo he sido durante 8 años director de una cátedra de inmigración, como se ha dicho en la presentación, Derechos y Ciudadanía de la Universidad de Girona. Conozco bien esa temática y aunque solo fuera porque mis 2 hijos viven fuera de España y han sido expatriados, pero expatriados voluntarios, valoro la importancia de la inmigración. El objetivo de las políticas de inmigración, que hasta ahora, repito, se está trabajando en ello, pero muy lentamente, es conseguir
que todas las personas que se encuentren en un estado de la Unión, y me refiero a España ahora porque es lo que mejor conozco, puedan estar en situación regular. Y eso significa adoptar medidas, significa adoptar medidas que consigan que aquellas personas que están trabajando, aunque sea en situación irregular, y que no están trabajando irregularmente por su voluntad, puedan regularizar su situación. En esa línea está trabajando la Secretaría de Estado de Migraciones, la Dirección General de Migraciones, pero también les digo que no es una temática sencilla porque son muchas y variadas las cuestiones que se plantean. Ojalá que si seguimos hablando de esta temática en momentos o en reuniones, ojalá sean presenciales posteriores, les pueda dar una información más positiva. Una observación importante, la mayor parte de la población irregular en España es de 3 países de América Latina y del Caribe. Una de ellas es Honduras y las otras 2, permítanme que como no las recuerdo, no querría equivocarme. La población trabajadora al servicio del hogar, la población que trabaja al servicio del hogar familiar, regular, que quede claro, regular, mayoritariamente es hondureña, seguida de la boliviana. Es otro elemento de reflexión también que les dejo sobre la mesa, sobre la importancia de la inmigración, en este caso concreto de América Latina y el Caribe, en la Unión Europea y sobre todo en España. Con otro dato, y acabo porque ya ven ustedes que el tema me apasiona, pero con otro dato que es especialmente importante, que ustedes seguro que podrían desarrollar mucho mejor que yo, que es que en estos momentos la 5ª o 6ª población en número de cotizantes a la seguridad social, por tanto regular, es población venezolana. Es población venezolana que ha llegado a España en los últimos 4 o 5 años. Y me callo. Adelante, María. Bueno, sí, hay, muchas hermosas opiniones sobre su exposición, encantados de haberlo escuchado, que usted las podrá leer luego a su tiempo. Continúo gracias. con otra consulta del doctor Ernesto Azas, que tiene temas que son para profundizar, ¿no?, en extenso, pero pregunta si usted considera, conforme Jeremías Rifkin, actualmente y frente a los cambios tecnológicos, si podemos estar hablando del fin del trabajo. Y agrega que para él no, porque hasta para encender o apagar una máquina se necesita un humano. Pero en lo que sea posible en cuanto a la brevedad, si nos puede dar su opinión. Diría que no, y ciertamente Jeremy Rifkin es un visionario y que ha acertado en muchas de sus propuestas y que lo sigue siendo, y por tanto hay que leerle con mucha atención. De la misma forma que también creo que hay que leer a Shoshana Zuboff cuando nos habla de la influencia de las grandes tecnológicas en el futuro del trabajo y del impacto que pueden tener sobre nuestra vida. Yo creo que no, creo que el trabajo seguirá existiendo, pero seguirá existiendo porque es difícil alterar unas reglas del juego como las que tenemos en Argentina o en España, donde la mayor parte de la población que se encuentra, la población estadísticamente hablando, sigue siendo población trabajadora. Los estudios que se han realizado en universidades de Harvard, en Oxford, que se han realizado en universidades españolas y en el ámbito internacional, como siempre digo, la OIT para mí es el punto de referencia, lo que ponen de manifiesto es un cambio importante de las cualificaciones profesionales. Por ejemplo, por poner un ejemplo muy directo de lo que estamos hablando, seguro que todas y todos ustedes han tenido que adaptarse, si lo sabían perfecto, si no lo sabían, han tenido que adaptarse como yo a la impartición de celebración de juicios telemáticos o a la realización de clases virtuales con aplicaciones tecnológicas que anteriormente no utilizábamos. Los programas, los cambios que requieren esas actividades, ciertamente no implican necesariamente la pérdida de puestos de trabajo, significan adaptación. Ahora, sí que es cierto, y en eso Jeremy Rifkin
u otros autores. Creo que ponen el dedo en la llaga cuando lo que nos hablan. Yo creo que también sería interesante ver, permítanme la referencia a los estudios que se están realizando en universidades norteamericanas y a los asesores del presidente Joe Biden, Danny Robick, y más que asesores, personas que comparten esos planteamientos de Paul Truman, sobre la pérdida de empleos de baja cualificación, el crecimiento del empleo high level, ¿no? El crecimiento del empleo de un cierto nivel elevado de cualificación y un estancamiento de los niveles de cualificación media, con lo que ello puede significar, y ese es el debate importante que hoy no tocaba abordar, pero que está también en el ADN del derecho del trabajo, que es el incremento de las desigualdades y cómo hay que corregirlas. Por tanto, mi parecer, y concluiría en esta breve digresión, es que no va a desaparecer el trabajo, pero ya se está produciendo desde hace tiempo cambios importantes en el mismo. Pero por favor, veámoslo en perspectiva siempre histórica, porque ¿se imaginan lo que debió ser la introducción del telar o la aparición del ferrocarril en el siglo XIX y principios del siglo XX? ¿Se imaginan ustedes, permítanme que les haga una mención a mi propia experiencia ya por la edad, la sensación que yo tuve cuando pude ver hace ya muchos años en blanco y negro un partido de fútbol que se jugaba en Gales? Era algo como una sensación impresionante. Claro, me van a permitir una anécdota que aunque se grabe la puedo contar. Cuando tenemos alguna duda en el ámbito familiar sobre alguna cuestión, mi nieto de 10 años me dice, ¿pero por qué discutís? Esto está en Google. Esto está en Google. Y claro, no me atrevo a decirle que no está porque a veces está. Lo que le tengo que decir es que a veces la información no es todo lo buena que debería ser. Por tanto, creo que no desaparecerá, pero sí que seguirá habiendo cambios sustanciales, efectivamente. Bueno, tenemos, podrá observar en el chat, la verdad es que hermosas palabras dirigidas a Muchísimas usted gracias. y a su ponencia. También preguntas que tienen que disculparnos, pero abrevia el tiempo y por lo extenso, la verdad es que no quisiera plantearlas para mal contestarlas o contestarlas de manera ineficiente. Perdón. Bueno, será por otra oportunidad donde podremos volver a convocarlo. Quisiera, antes del cierre, recordar que esta actividad, esta jornada, ha contado con la adhesión de Funditra, la Fundación para la Dignificación del Trabajo Humano, y del Equipo Federal del Trabajo, y darle la oportunidad a Juan Pablo Caponfilas, en representación del Equipo Federal del Trabajo, de dirigirle unas palabras, doctor Rojo. Buenos días. Le agradezco, profesor Rojo, por sus palabras. Ha sido realmente una gran conferencia. Invito a los colegas a visualizar una conferencia también de Eduardo del año pasado, que está en el sitio oficial del OIT, que lo hemos compartido en el blog del Equipo Federal del Trabajo, donde podemos darle una continuidad a las palabras que ha dicho Eduardo hoy, los conceptos tan importantes que nos ha transmitido. Quiero saludar a la profesora Marta Rodríguez, a la doctora Mónica Palomino Rocha, presidenta del Equipo Federal del Trabajo, al doctor Oscar Cuartango, y a todos los colegas y amigos del equipo federal que han compartido hoy con nosotros, y a todos los colegas presentes, y enviarle un gran abrazo a Eduardo a la distancia, agradeciéndole por la enorme generosidad que tiene Eduardo en todos sus conceptos, e invitar a los colegas a visitar muy asiduamente el blog de Eduardo Rojo Torresillas, donde podrán encontrar sentencias de todos los tribunales europeos, tanto del Tribunal de España como de Italia, como de la comunidad, y realmente un análisis muy profundo que compartimos en esta visión. Me quedo con una palabra que dijo Eduardo allí en la conferencia: ningún trabajo es ilegal. Creo que esto me parece que es uno de los grandes conceptos que nos ha metido hoy, y esperamos contar con Eduardo y miembros de su equipo para próximos eventos. Muchas gracias a la doctora María Yaconis, muchas gracias al doctor Dameshik por la organización, y les mando un gran abrazo. Buenos días. Muchísimas gracias a todos y a todas. Hasta pronto, ha sido un gran placer. Quisiera, por favor, antes de finalizar, invitarlos a seguir participando de las actividades que propone el Colegio Público de Abogados, las actividades académicas, la participación en las comisiones e institutos. Se trabaja mucho a diario para dar el mejor servicio a los matriculados. Esta actividad podrán verla en la página web del colegio y en el canal de YouTube, que también les pedimos que sigan, que participen.
y agradezco a todos la presencia en esta actividad. Doctor Rojo Torrecillas, ha sido un placer, ha sido un honor para esta institución contar con su presencia, y bueno, agradeciendo a todos, nos encontramos en próximas actividades, manténganse informados en la página web. Muchas gracias.